¿Cuál es la situación de la pandemia COVID-19 para el 2022? A puertas de cerrar el 2021, una de las preguntas importantes es ¿qué pasará en el 2022? Se ha oído sobre algunas noticias, sobre todo por expertos de la OMS, que el 2022 podría ser la fase final de la parte aguda de la pandemia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasará para el 2022? En este video vamos a hablar sobre la situación de la pandemia y lo más importante, tomar algunas recomendaciones que debemos considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia para el 2022. Una situación muy importante a tomar en cuenta, sobre todo dado que ya cerramos el 2021 y la incertidumbre todavía se presenta a si la pandemia terminará o no en el 2022, podría empeorarse, qué es lo que va a pasar. En este video vamos a hablar sobre ello. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender la situación que pasa con la pandemia. Ya a finales del 2021, sobre todo la última semana del 2021, entenderíamos algunos detalles con respecto a qué pasa con la pandemia. Hemos entendido que la nueva variante del coronavirus, la última variante dada el nombre de Omicron el 26 de noviembre de 2021, ha significado un reto para seguir conociendo más a este virus. Y hemos entendido que si bien es cierto, esta variante tendría menos agresividad que la variante Delta, los expertos no niegan de que va a causar un daño igual, lamentablemente conocido esto como el daño colateral, en donde no causará una mayor mortalidad en las personas directamente, pero indirectamente va a llevar a un colapso sanitario. Y ante ello la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar en el 2022? Una de las preguntas importantes a tomar en cuenta es ¿cómo estamos iniciando el 2022? El 2022 va a iniciar igualmente con pandemia y sobre todo con 4 variantes que van a pasar al 2022. Lamentablemente no podemos descartar que existan nuevas variantes. Y ya para marzo 2022, algunos expertos en Estados Unidos habrían indicado de que estaría presentándose una nueva variante, sobre todo conociendo el ritmo de mutación que tiene el virus. Sin embargo, lo actual y lo que se conoce es de que 4 variantes van a ingresar al 2022. 2 variantes de preocupación y 2 variantes de interés. Las variantes de preocupación que van a ingresar al 2022 van a ser, dentro de las variantes de preocupación, la variante Delta y la variante Omicron. Y dentro de las variantes de interés, la variante Lambda y la variante Mu. Importante a tomar en cuenta que estas 4 variantes van a estar ingresando al 2022. Delta, características, causa una enfermedad bastante agresiva a nivel pulmonar, causa neumonías y puede conllevar a la muerte directamente. Su tasa de contagio es mayor que las variantes de preocupación anteriormente conocidas, como alfa, beta y gamma. Sin embargo, la variante Delta habría desplazado a estas 3 últimas variantes. Por otra parte, Omicron también es una variante de preocupación, es mucho más contagiosa que la variante Delta, causaría menos daño a nivel pulmonar, sobre todo causa más daño a nivel bronquial, y otro punto importante que tiene una capacidad 70 veces más rápido de infectar que la variante Delta. Otra característica es que la variante Omicron, según investigaciones, daría una protección cruzada frente a la variante Delta. Sin embargo, la variante Delta no causaría anticuerpos que puedan evitar la infección por Omicron. Otra característica importante de estas 2 variantes es que la variante Delta respondería a 2 dosis de la vacuna, la variante Omicron no respondería a 2 dosis, en donde la tercera dosis es una necesidad a tomar en cuenta. Dentro de las variantes Lambda y Mu son variantes que han causado sobre todo incremento de casos en los países donde se originaron. La variante Lambda en Perú, la variante Mu en Colombia, y han sido responsables de los casos que se ha visto en Sudamérica, y que son variantes que tienen una característica en particular, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, síntomas que la variante Delta y la variante Omicron han perdido. Ante ello, ¿cuál va a ser el escenario para el 2022? El mundo está enfrentando y termina el 2021 con cifras récord de casos.
Países como Portugal, países como Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, España, Francia, han registrado en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, incremento de casos bastante marcado. El 2022 se va a presentar con una situación más difícil, dado que se va a sumar la situación de las fiestas de fin de año, en donde ello va a incrementar los casos. Otro punto muy importante es que en los primeros meses del 2022 vamos a ver nosotros una doble ola que va a afectar al mundo, Delta y Omicron, tomando en cuenta que recién Sudamérica estaría iniciando la ola Delta, que ya habría iniciado en los meses de julio, agosto, Europa y Estados Unidos. Y ello lamentablemente va a colapsar el sistema sanitario. Ya se va viendo que, por ejemplo, en Sudamérica, Argentina y Bolivia incrementan los casos y presentan hoy día récord de contagios. Situación que también ya está evidenciando incremento de casos Perú, Ecuador, Colombia. Brasil por un momento tiene casos en disminución. Otro punto que se va a presentar es las vacunas. Una situación bastante importante a pensar. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Las vacunas, sobre todo, se ha demostrado que las dosis de refuerzo solo van a durar 3 meses. Una situación que lamentablemente va a llevar o a colocar una cuarta dosis o probablemente a estar probando las nuevas vacunas o las nuevas generaciones de vacunas. El 2022 se presenta también por otro lado como esperanza, dado que 2 fármacos antivirales vía oral estarían ya aprobados tanto por la FDA en Estados Unidos y por la EMA en Europa. Y hablamos del Paxlovid y el Molnupiravir. El fármaco desarrollado el primero por Pfizer y el segundo por el laboratorio Merck. Situación que podría ayudar a evitar los cuadros severos de la enfermedad. Situación importante a tomar en cuenta. Otro punto importante es que va a existir una transición en el 2022. La variante Omicron va a desplazar a la variante Delta, pero lo va a hacer de manera paulatina. Primero enfrentando una doble ola que el mundo enfrenta, y eso se dará en los primeros meses. Con respecto a que si la pandemia terminaría en el 2022, lamentablemente si solo tomamos como factor al virus, podría alcanzarse ello, dado que se está pensando en que la variante Omicron podría conllevar a una inmunidad de rebaño. Sin embargo, pensando en las personas y sobre todo en los gobiernos, estos factores van a contribuir a que esto no se consiga tan fácilmente. Tomando en cuenta que a nivel de los países en donde la vacuna no es un factor en donde no se considere, dado que sí existen vacunas, un 30% de la población no desea vacunarse. Y esto es un problema que debe ser analizado y sobre todo manejado a tiempo y sobre todo controlado, dado que las personas que no desean vacunarse están conllevando no solo a la creación de nuevas variantes, sino sobre todo a ser reservorios naturales del virus. Y esto va a conllevar a que la pandemia no termine. El riesgo de nuevas variantes existe. El SARS-CoV-2, el coronavirus, tiene una alta capacidad de adaptarse y la presencia de nuevas variantes no se descarta. El 2022 va a ser un año probablemente en que se conozcan algunas variantes más. Lamentablemente, si no se toma acciones más rígidas frente a la pandemia, lo que se va a hacer es alargar la misma y el 2022 podría ser una copia del 2021. Un año en donde la pandemia ha estado con nosotros, nos hemos acostumbrado lamentablemente a escuchar cifras de mortalidad, una situación que debería no darse, y sobre todo hemos entendido de que el virus ha ganado muchas veces a las personas con respecto al agotamiento o cansancio por pandemia. Situaciones importantes que debemos considerar. El 2022 se presenta como un año que tenemos que considerar, si de nosotros depende, tratar de evitar de que el virus siga avanzando y siga fortaleciendo. Sin embargo, ello va a depender no solo del virus, va a depender de las personas y de los gobiernos. El 2022 se presenta como un año de incertidumbre, va a depender mucho de lo que hemos aprendido a lo largo del 2020 y 2021 sobre la pandemia para poder ganar la batalla en el 2022. La esperanza está presente, sin embargo, va a depender de nuestro trabajo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido hacer el análisis de lo que se espera para el 2022. Se termina el 2021 y con ello sería bueno también terminar con la pandemia, pero el 2022 inicia con pandemia. Inicia con 4 variantes que ingresan al 2022, la variante Delta, la variante Omicron, la variante Mu, la variante Lambda. Igualmente ingresa el conocimiento de que las vacunas de refuerzo sobre todo solo duran 3 meses y el riesgo de iniciar nuevas variantes del coronavirus. Situaciones difíciles que podrían darse en los siguientes meses. El 2022 está iniciando con cifras récord en muchos países.
2022 también inicia con esperanza, dado que existen 2 antivirales vía oral que estarían ya aprobados, Paxlovid y Molnupiravir. Nuevas vacunas podrían desarrollarse, pero también nuevas variantes podrían presentarse. Va a depender de que nosotros entendamos de que no solo es el virus el único enemigo que podemos tener, son las mismas personas y los gobiernos en sus acciones que permiten que la pandemia continúe. Reflexionemos, esperemos que el 2022 sea un año mejor, va a depender mucho de nosotros. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.